Ya tengo a mi invitado aquí en piso, en nuestro bloque de SEDECO. Está el señor Juan Morínigo, gerente comercial de la SAP. Vamos a estar hablando acerca de los procedimientos de reclamos por supuesta sobrefacturación. Así que ya lo recibo. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenido. Vamos a hablar acerca de estos reclamos que se dan, me imagino que a diario, por la sobrefacturación o supuesta sobrefacturación que se presenta. Sí, realmente tenemos en forma diaria una buena cantidad de clientes que no están conformes con la facturación y muchas veces en ese proceso ellos optan por culpar de alguna manera única y exclusivamente a la SAT, ¿verdad? Por una ineficiencia en la lectura o por mal funcionamiento del medidor. Sin embargo, obvia la responsabilidad que tiene, que es de verificar su instalación interna. Tenemos acá un material en el cual podemos constatar que un cliente había manifestado que su medidor estaba girando constantemente y que se debía a un desperfecto en el medidor. Pero sin embargo nos constituimos en el lugar y pudimos detectar que finalmente era una pérdida en su instalación interna y era en un lugar realmente muy difícil de detectar, ya que era en el límite, en el linde de su propiedad. ¿Verdad? Sí, ahí podemos observar cómo el medidor, el cliente había manifestado que tenía una pérdida y que ese giro que tiene el medidor se debía a una falla del medidor, porque él no podía visualizar la pérdida, ¿verdad? Entonces, nos constituimos en el lugar, verificamos. Si pueden ver en el primer puntero en la parte de arriba, es el puntero que nos va indicando cuántos litros está pasando por minuto, ¿verdad? O sea, cuántos litros está pasando, ¿verdad? Cuando da toda una vuelta es 1 litro de agua que está pasando. Entonces, puede uno determinar la cantidad de agua que está perdiendo y si eso se produce en su instalación, tiene que asesorarse por un plomero o en su defecto revisar uno mismo sus instalaciones. Claro, si ve mucha diferencia, ¿no? Entre un mes y otro, por ejemplo. También, eso ya sería terminando el ciclo, ¿verdad? Porque son 30 días, ¿verdad? Claro. Y quién sabe, es un poco el control diario que debemos hacer, observar un poco, pedir que nadie utilice el agua dentro de la casa y ver si está girando o no el medidor. Si es que está girando el medidor, es que está pasando agua. El medidor no puede girar si no está pasando agua. Entonces, ahí tenemos que atender y verificar nuestras instalaciones internas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa si yo reclamo, por ejemplo, y se descubre que en realidad fue un problema interno de las cañerías? Claro, si hay un problema interno es responsabilidad del cliente, ¿verdad? Nosotros tenemos un periodo que se llama control preventivo de facturación crítica interna, o más conocido popularmente como una actividad de oficio que nosotros realizamos cuando detectamos una variación en el consumo. Cuando se dispara el consumo, nosotros nos generamos una orden para verificar la instalación interna, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos detectar si esa situación es producto de una situación que se le puede atribuir a la SAT, como por ejemplo una mala lectura, o realmente es un problema interno del cliente. La otra alternativa es que pueda tener una falla el medidor. ¿Puede tener falla el medidor? Por supuesto que puede tener falla. Pero cuando un medidor empieza a tener falla, se tranca o para. ¿Qué quiere decir eso? Que la SAT deja de medir y no está facturando eso que nos está midiendo, ¿verdad? Entonces, somos nosotros, la SAT es la más interesada en cambiar esos medidores, ¿verdad? Pero no es que el medidor cuando tiene una falla empieza a girar y o sea, eso no es posible, ¿verdad? Porque un mecanismo es un mecanismo que solamente con el paso del agua puede. Perfecto. ¿Esto que tenemos acá qué es? Estos son los medidores que tenemos frecuentemente en nuestra casa. Ahí sí es que se puede observar. En el primer puntero de este puntero rojo es el que nos está indicando cuántos litros está pasando y que nos ayuda a poder determinar. Entonces, ¿cuántos litros por hora? ¿Por cuánto? No, y eso depende, ¿verdad? Vos podés abrir y podés hacer el cálculo. Si vos detectás que está girando el primer puntero rojo, quiere decir que está pasando agua. Vos podés poner un cronómetro y ver cuántos litros está pasando en un minuto, ¿verdad? Ese es en el caso de los medidores. Y este es el otro tipo que también tenemos ahora,
de medidores. Este ya cuenta con un solo puntero. Este es más moderno, parece, ¿no? Es una versión nueva, ¿verdad? Okay. Una versión ya 2017-2018. Entonces, en este caso, tenemos el puntero rojo que nos va indicando cuántos litros está pasando y los números rojos también indican cuántos litros son. Entonces, de una forma que el cliente pueda verificar sus instalaciones internas y medir si es que se presenta una de estas situaciones de una pérdida en la instalación, ¿verdad? Okay. Mensualmente, ¿cuántos reclamos hay aproximadamente? Nosotros mensualmente tenemos entre 1.300 a 1.500 reclamos, ¿verdad? Y el 90% de esa cantidad de reclamos que tenemos siempre es a consecuencia de un desperfecto en las instalaciones internas del cliente. ¿Y así qué le recomiendan? Tenemos que siempre asesorarnos para hacer, ¿verdad? Nosotros tenemos también, y que muy poco utilizamos, y que incluso profesionales dejan de usar, que son las normas paraguayas. Esto es una cuestión que tenemos que aprender a conocer. La NP 68 es la que nos dice cómo debemos de realizar nuestras instalaciones sanitarias, qué tipo de materiales y cuáles son los materiales, porque nosotros generalmente le contratamos a mi plomero de confianza, dice, y le preguntas, sí, ¿y quién es tu plomero? No sé su nombre, te dice. Entonces, ¿cómo ella puede saber que es un plomero realmente de confianza o un profesional, ¿verdad? Hay que asesorarse, no es colocar y tender la cañería en la parte interna y se acabó nuestro problema, ¿verdad? Porque en eso si es que tenemos una mala instalación, podemos empezar a tener pérdidas, podemos tener baja presión en la casa. Si nuestras cañerías no están calculadas de acuerdo a la necesidad que vamos a utilizar, entonces ahí se puede producir una baja presión, ¿verdad? Entonces hay que ser también un poco consciente, que asesorarse por gente profesional en la materia y que podamos realmente saber qué trabajo es lo que no hacemos. Lo que está a cargo de SAP y lo que no, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y a qué número se puede llamar o cómo comunicarse cuando hay este tipo de casos así? Cuando el cliente tiene un reclamo de aumento de facturación, puede hacerlo a través de nuestra línea del 162, número único, o si no, puede utilizar las herramientas como Twitter, las redes sociales, Facebook, Instagram. Pueden entrar a nuestra página web. Como le quede mejor al cliente, puede ser que su reclamo va a ser recepcionado y canalizado para ver la situación. ¿En cuánto tiempo? Así yo reclamo hoy y cuándo llega la SAP. Y nosotros tenemos un promedio, cuando se refiere a la facturación, un tiempo de 20 días para hacer todas las inspecciones necesarias. No quiere decir que realizas tu reclamo y nosotros en 20 días vamos a ir, no. Hay reclamos que se genera el reclamo, a los 5 días estamos verificando la instalación interna, si es que no encontramos a ningún elemento que no justifique esa variación, procedemos a retirar el medidor, llevar al banco de prueba y después volver a realizar nuevas inspecciones también en las instalaciones, ¿verdad? Excelente, bueno, pero siempre le dan respuesta al cliente, sin Por dudas. supuesto, eso sí, estamos obligados en el marco legal a darle una respuesta de finiquito del reclamo. Muchas veces puede ser que ese finiquito de reclamo satisfaga la necesidad del cliente y otras no, ¿verdad? Porque hay muchos clientes que, como hay una indeterminación, quieren echar única y exclusivamente a la ESAT por el aumento, y sin embargo hay, por ejemplo, situaciones donde vos te vas y instalaciones internas se encuentran todo en forma aérea, ¿verdad? Y eso no dice la norma, no se puede instalar en forma aérea las conexiones, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, por ejemplo, uno ya pierde el derecho a reclamar nada porque no están adecuadas sus instalaciones internas. Perfecto. Bueno, yo le agradezco muchísimo por la visita, por abrirnos un poquito también el panorama en cuanto a los reclamos que debemos y los que no debemos realizar a la SAP. Y bueno, será hasta una próxima, ¿sí? Así mismo. Muchas gracias por el espacio, realmente es importante. Así también nosotros nos conectamos más también con nuestros clientes. Excelente, hasta luego. Gracias. Miren, aparte de lo que manifestaba el señor Juan Morínigo, gerente comercial de la SAP, con relación a los procedimientos de reclamos por supuesta sobrefacturación.